Galénica, somos ciencia y tecnología. Un sinfín de áreas de conocimiento en el que la PCR digital ha servido de mucho, ¿no? Entonces, actualmente, como líder en el segmento, tenemos ya 3 generaciones de instrumentos. La primera es el QX200. El QX200 se adapta de medias, ¿no? de procesamiento de muestras, ¿no? Este es un sistema de generación de gotas manual y un lector de gotas, ¿no? Les comento que el formato de PCR digital que utiliza Biorad es en gotas. Somos propietarios de esta tecnología y más adelante les voy a comentar qué ventajas tiene la PCR digital en gotas, ¿no? Que aparte de que es la más utilizada en investigación en diversas áreas, vamos a ver qué ventajas nos ofrece. La segunda generación de instrumentos corresponde al AutoDigi. De hecho, yo estuve por allá en Chile ayudando a la instalación del primer AutoDigi en toda Latinoamérica. Se instaló allá en Chile, ¿no? Entonces, este es un generador automatizado. Este es un robot que genera las gotas, ¿sí? Este ya es para necesidades más altas de procesamiento de muestras, ¿no? Como lo puede ser algún laboratorio oncológico, algún laboratorio de diagnóstico que tiene una necesidad alta en el procesamiento de muestras, ¿sí? Y el año pasado sacamos el QX1, ¿sí? El QX1 es el sistema más novedoso de PCR digital, el cual ya está todo automatizado, 4 instrumentos con el y un sellador de placas. Aquí ya todo viene integrado en el instrumento, ¿sí? Y es totalmente automatizado, tiene capacidad para 5 placas y procesamiento de 480 muestras. Entonces, este equipo se adapta más a necesidades de biofarmacéuticas o laboratorios que procesan. Entonces, la PCR digital, les comento, es la tercera generación de PCR, ¿sí? La primera descubierta por Kary Mullis en los 80s corresponde a la PCR en punto final, en la cual al final de la reacción vemos el producto de amplificación en un gel de agarosa, ¿sí? Esto, bueno, tiene ciertas desventajas, sobre todo si queremos ver eventos o blancos de baja expresión, como lo puede ser algún patógeno, como lo puede ser un organismo genéticamente modificado, no lo podríamos ver de una manera adecuada con la PCR en punto final. En los 90 surge la PCR en tiempo real. La PCR en tiempo real ya es la técnica utilizada actualmente en diagnóstico bueno, es el estándar de oro hoy en día, por ejemplo, para la detección del virus SARS-CoV-2, ¿no? La PCR en tiempo real nos ofrece ya la posibilidad de hacer una cuantificación relativa, ¿sí? Anteriormente, con la PCR en punto final, se hacía un análisis densitométrico de los geles de agarosa y eso ya funcionaba o lo queríamos ver como un análisis semicuantitativo, pero bueno, esto no es, ya actualmente no es aceptado, ¿no? Entonces, con la PCR en tiempo real podemos hacer 2 tipos de cuantificación. La cuantificación absoluta, en la cual necesitamos una curva estándar, en la cual necesitamos, por ejemplo, 21 reacciones para cuantificar un blanco, ¿sí? Son 5 puntos de la curva estándar por triplicado, más el blanco que queremos cuantificar, serían 18 reacciones, más el control sin templado, que serían otras 3 reacciones. Serían 21 reacciones para cuantificar un blanco, ¿sí? Recuerden que en la PCR en tiempo real tiene cierto grado de variabilidad, ¿sí? Y por eso utilizamos réplicas para ajustar esa variabilidad, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los inconvenientes de la PCR en tiempo real, la variabilidad que presenta la técnica, ¿no? Entonces, la tercera generación está a partir de 2011. Con esta generación ya podemos hacer cuantificación absoluta, ¿sí? La reacción se divide en miles de gotas y el sistema va a contar cada una de estas gotas, ¿sí?
Por ejemplo, para cuantificar un blanco, solamente necesitaríamos el pozo de la muestra que queremos cuantificar y un control sin templado. Solamente necesitaríamos 2 reacciones en comparación a las 21 reacciones que necesitaríamos para cuantificar un blanco en PCR en tiempo real. Entonces, ahí habría un equilibrio de costos, inclusive sería más económico utilizar la PCR digital, dado que en algunas áreas del conocimiento, por ejemplo, como en los organismos genéticamente modificados, los estándares para hacer la curva estándar son caros y son difíciles de conseguir. Entonces, esta tercera generación de PCR ya nos permite hacer una cuantificación absoluta. Les comentaba que cómo el sistema hace la cuantificación absoluta, divide la reacción en miles de gotas, ¿sí? El volumen de reacción es de 20 microlitros. Estos 20 microlitros se van a dividir aproximadamente en 20,000 gotas. La reacción se va a hacer en un PCR, en un termociclador de PCR en punto final. De hecho, la reacción es de punto final, por eso es bastante, tiene bastante concordancia la réplica. Bueno, aquí no se utiliza réplicas, pero los resultados en PCR digital son bastante concordantes, ¿sí? Tienen una buena reproducibilidad. De ahí que esté aumentando su uso en diagnóstico y en investigación, sobre todo en grupos que necesitan comparar resultados. Este tipo de PCR es ideal para la comparación de resultados por la reproducibilidad que tiene, ¿sí? El sistema hace la cuantificación del ácido nucleico cuantificando gotas positivas y gotas negativas y gotas totales, ¿sí? Entonces, viene acoplado un software que va a utilizar un algoritmo matemático, que es el algoritmo de Poisson, para hacer la inferencia de la cuantificación de ácido nucleico, y ya nos va a dar los valores de cuantificación absoluta en número de copias por microlitro. Ya no tenemos que hacer un análisis adicional o cálculos adicionales, sino ya tenemos los resultados de cuantificación absoluta en número de copias por microlitro. Entonces, esto también es una gran ventaja. ¿En qué casos es útil la PCR digital? La PCR digital, por ejemplo, para estos, este es un gráfico de resultados de PCR en tiempo real, en el que para esta curva que despega a partir del ciclo 18, ciclo 17, 18, no necesitamos PCR digital, sino la PCR digital se va a requerir para muestras de baja expresión o de baja presencia del blanco que nos interesa. Estos 3 tipos de PCR que les comenté, las 3 generaciones, no son excluyentes, sino se complementan las 3. Todavía hay gente que utiliza PCR en punto final para algunos fines. Como les comentaba, la PCR en tiempo real hoy es bastante usada en diagnóstico e investigación, y la PCR digital está ganando y se está incrementando su uso en investigación y en diagnóstico, sobre todo cuando hay necesidades de evaluar un blanco de baja expresión. Algunos kits de diagnóstico y algunos kits también de investigación nos dicen que si nuestro blanco, las curvas de amplificación empiezan a partir del ciclo 35, del ciclo 35 o ciclo 38, se considera como indeterminado o se tiene que repetir esa reacción. Entonces, para este tipo de reacción, de muestras con baja presencia del blanco de interés, es donde se va a adaptar muy bien la PCR digital. Entonces, muestras con baja concentración, tanto de DNA como RNA, o secuencias de interés de baja abundancia, ¿no? Cuando trabajamos con DNA de mala calidad, o muy degradado, ¿no? Por ejemplo, el DNA embebido en parafina o el ácido nucleico embebido en parafina, también el RNA, generalmente es de baja calidad y puede acarrear inhibidores que pueden obstaculizar la reacción de PCR en tiempo real. Entonces, la PCR digital es idónea para este tipo de estudios, ¿no? De hecho, su uso en oncología, en muestras embebidas en parafina, ha tenido bastante aceptación, ¿sí? Por esta situación de su alta tolerancia a inhibidores. Cuando no hay controles de referencia, por ejemplo, en el caso que les comentaba de los organismos genéticamente modificados,
para ese tipo de casos también es muy útil la PCR digital, dado que es cuantificación absoluta, o simplemente cuando requerimos de mayor precisión y sensibilidad, ¿no? Un ejemplo de la sensibilidad, ahora con esta situación de la pandemia, han surgido muchos estudios en China, de hecho ustedes los pueden consultar en la página de Biorad, están referidos, en donde muestras indeterminadas por PCR en tiempo real son determinadas de buena forma con PCR digital. Entonces, esto ayuda bastante en la cuantificación y determinación del virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas clave nos ofrece la PCR digital? Cuando necesitamos hacer cuantificación absoluta y sin necesidad de curva estándar. Esto tiene gran aceptación. Cuando... Sócrates, ¿Sí? se te fue la pantalla. Eh, ¿Alguien creo que compartió o algo? A ver. Déjame checar. ¿Ya la pueden ver? Ahí sí, nuevamente. Ok, gracias. Entonces les comentaba que también cuando necesitamos precisión, tenemos baja variabilidad en réplicas. Cuando necesitamos sensibilidad, sobre todo en diagnóstico, ha tenido gran aceptación porque podemos detectar blancos raros en un fondo complejo. Y cuando tenemos inhibidores en la muestra, por ejemplo, hoy también con esta pandemia se ha retomado la epidemiología basada en aguas residuales, el análisis de aguas residuales para, por ejemplo, ver un brote de SARS-CoV-2 o de otro virus, como lo puede ser polio también. Se analizan aguas residuales para hacer determinación y cuantificación de estos virus. Sin embargo, el agua residual pues tiene y acarrea una gran cantidad de inhibidores. Entonces, hoy en día han aparecido ya varias publicaciones utilizando el QX200 en estudios epidemiológicos basados en aguas residuales, ¿sí? De hecho, en la página de Biorad ustedes pueden ver webinars de esto, de la epidemiología basada en aguas residuales, que ahorita es de gran interés, ¿no? Y sobre todo porque podría ahorrar costos en la forma de evaluar una población, ¿no? Y es un rendimiento a bajo costo. Si bien el equipo puede resultar un poco costoso, ya el costo por muestra es bastante accesible y sobre todo la calidad de resultados que nos ofrece la tecnología. Entonces esto es de gran ayuda. ¿Sí? La instrumentación, este es el QX200. El QX200 está formado por un generador de gotas, que es el instrumento pequeño, y un lector de gotas, ¿sí? Que es el instrumento grande. El lector de gotas es como un citómetro de flujo que va a leer gota por gota, va a tener una fuente de excitación y va a capturar la emisión de fluorescencia en aquellas gotas donde hubo amplificación, ¿sí? Esto es lo que pasa en el sistema. El sistema utiliza unos microcartuchos que tienen un sistema de microcanales que hacen en un pozo ponemos la muestra, en un pozo ponemos aceite y los sistemas, todos los tres sistemas generan un vacío controlado que el diámetro del microcanal es el que permite que todas las gotas, bueno, hay un punto donde se mezcla el aceite con la muestra y todas las gotas son de un solo tamaño, ¿sí? Entonces, ese es lo que sucede en los tres sistemas. Este es, por ejemplo, el sistema manual para 8 muestras y el AutoDigi, que puede generar las gotas en una placa de 90, para una placa de 96 pozos, o sea, 96 muestras. El lector lo que hace es individualizar las gotas, las lleva a un punto de interrogación. El QX200 tiene dos fuentes de excitación, que son dos LEDs, uno azul y uno verde, para sondas con FAM y sondas con Hexivik. Tiene 2 canales, sin embargo, con estrategias de multiplexing podemos evaluar hasta 4 blancos en una muestra. Y el QX1 ya tiene 4 canales de fluorescencia. Ahorita les voy a mostrar. Los 2 equipos accesorios serían, para estos 2 primeras generaciones, serían el termociclador y el sellador de placas. ¿Sí? En este caso, el sellador de placas también se utiliza con el QX1, dado que las placas son selladas con un film de aluminio que es perforable.
¿sí? El QX1, este sería el QX1. Bueno, como les comentaba, es un sistema totalmente automatizado que tiene 4 canales de fluorescencia. Entonces, con el QX1, les comentaba que con los 2 canales de los QX200 podemos evaluar hasta 4 blancos en una muestra. Con el QX1 podemos evaluar 8 blancos haciendo un multiplexing de amplitud o hasta 10 blancos en una muestra haciendo un multiplexing radial, ¿sí? Ahorita les muestro un poco qué es esto, pero esto es la ventaja del QX1, es el sistema de PCR digital en el mercado en el que se pueden evaluar más blancos en una muestra. Y bueno, esto es muy interesante, sobre todo pues cuando se quieren evaluar patógenos en una muestra, se puede meter un set de primers y sondas para un buen número de patógenos. Entonces es de gran ayuda. Bueno, preparar la reacción. Las reacciones se preparan como los otros tipos de PCR, como con punto final y tiempo real. Agregamos supermix, primers y sondas, ácido nucleico y agua, ¿sí? Entonces así mismo se preparan las reacciones en PCR digital. Esta mezcla de reacción que hicimos va a generar gotas y posteriormente se pone en el termociclador la reacción de amplificación. Una vez terminada la reacción de amplificación, se va a leer, van a dar los resultados de cuantificación absoluta. En el QX1 es un sistema que viene con la trazabilidad de todos los reactivos y consumibles. Entonces, en el QX1, la placa es especial porque tiene el sistema de formación de gotas ya integrado. Entonces, es preparar la reacción, transferir la reacción a la placa, sellar la placa e insertar la placa en uno de los slots, de los 5 slots que están habilitados en el Sócrates, nosotros insertamos. ¿Sí? Se te corta un poco el audio. Se me corta un poco el audio. Hola. ¿Escuchan? Hola. Sí, ahí sí. A ver, dame un momento. Cambiar la conexión. A ver, ahí ya me pueden escuchar mejor. Sí. A ver si Okay. avanzando si hay de nuevo un problema, te aviso. Gracias. Sí, gracias, disculpa. Entonces les comentaba que en el QX1 el instrumento tiene un brazo robotizado que va a mover la placa primero al generador de gotas, después al termociclador y después al lector de gotas. Entonces ya viene todo automatizado en el QX1. Es una gran ventaja de este instrumento. Los resultados los tenemos en gráficos de resultados en donde tenemos un clúster de gotas positivo y un clúster de gotas negativo para cada canal. En el caso del QX200 serían dos gráficos, uno para FAM y uno para HEX. Y en el caso del QX1 serían 4 gráficos, uno para FAM, uno para HEX, otro para un fluoróforo que se llama SAI5 y otro para otro fluoróforo que se llama SAI5.5, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ensayos dúplex, tenemos gotas positivas para un blanco y gotas positivas para otro blanco, ¿sí? Y en el gráfico de resultados lo vemos de esta manera. Variando la concentración de sonda, podemos evaluar 2 blancos en un canal y otros 2 blancos en otro canal. Entonces, podríamos evaluar hasta 4 blancos en el instrumento. En el QX1 podemos tener 2 blancos en FAM, 2 blancos en HEX, 2 blancos en SAI5 y 2 blancos en SAI5.5, por lo que podemos evaluar hasta 8 blancos utilizando esta forma de multiplexing en una muestra.
Sí, aquí están evaluando 8 genes me parece que es en cáncer, ¿no? Entonces, esto permite hacer muchas cosas, ¿no? Tanto para diagnóstico como para investigación, ¿sí? Entonces, esta es una gran ventaja. Las aplicaciones, como les comentaba, del instrumento ha crecido mucho en cáncer, sobre todo en el estudio de biopsias líquidas, ¿no? El diagnóstico de cáncer se hace a partir de un estudio histológico, ¿no? De un estudio inmunohistoquímico que hace un patólogo. Sin embargo, algunas veces, pues no es posible tener acceso al tumor, ¿no? Y se usan las biopsias líquidas, que es DNA libre en diferentes fluidos del organismo. Generalmente se hace la extracción en sangre, es un proceso especial, es un proceso especial, un método de extracción especial de ácidos nucleicos de biopsias líquidas. Puede ser orina, puede ser efusiones pleurales, puede ser líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, ya hay varios estudios que están estudiando metástasis en líquido cefalorraquídeo. En la presentación del doctor Bastida van a ver algunas muestras que él utiliza, utilizando el QX1. También ha tenido gran aceptación en la detección de patógenos, por ejemplo, en la cuantificación de cargas virales, VIH, Zika, dengue. Se puede hacer cuantificación de los distintos subtipos de dengue en una muestra. Esto ya también está establecido. En SARS-CoV-2 aumenta la sensibilidad y se pueden hacer mejores diagnósticos con PCR digital. Tuberculosis, por ejemplo, también puede, pueden detectar tuberculosis en una muestra de sangre, también tuberculosis extrapulmonar. En agricultura, para la cuantificación de organismos genéticamente modificados, en los cuales para la cuantificación por tiempo real se utiliza una curva estándar. Con un estándar aquí tiene que estar certificado, el cual es a veces muy costoso. Con PCR digital no se requiere esto, ¿no? Monitoreo ambiental, DNA libre en suelos y en aguas para ver especies, para genotipificar, por ejemplo, suelos de cultivo. En Chile, por ejemplo, que es una región productora de vinos, hay por ahí un artículo, digo no en Chile, pero un artículo en una región productora de vinos en el que hacen una genotipificación de hongos en suelos donde cultivan vid, ¿no? Entonces, para esto puede también utilizarse, ¿no? Patógenos en alimentos, validación de ensayos de secuenciación de siguiente generación. Y bueno, también edición genómica por CRISPR-Cas, se puede cuantificar los eventos de edición por PCR digital. Entonces hay un sinfín de aplicaciones. En la página de Biorrat hay una liga a las publicaciones e inclusive ahí les va a mostrar estas 5,800 publicaciones que les comenté y las pueden consultar. En algunos casos viene la liga al artículo. Muestras con inhibidores, por ejemplo, les decía ahorita con esta pandemia, los estudios basados en aguas residuales están ahorita tomando gran fuerza, sobre todo para la descripción del comportamiento del virus en la población y también para la toma de decisiones, ¿sí? Muestras de suelo, tejido en parafina y muestras de sangre son algunos de los muestras que se pueden analizar con PCR digital debido, por ejemplo, a la tolerancia a inhibidores, ¿no? Muestras de aguas, indicadores fecales, por ejemplo, indicadores de calidad de agua, virus en agua, etcétera, ¿no? Hay muchos estudios que se hacen con PCR digital. Entonces les comentaba que lo que nos respalda como tecnología son 5,800 publicaciones a las cuales pueden acceder en la página de Biorrat, ¿no? Entonces, esto es brevemente la PCR digital, lo que es la tecnología de PCR digital. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Ahí tienen mi correo por si surge alguna duda o alguna inquietud después de esta charla, sin problema me pueden consultar o también a través de
de Galenica, que es nuestro distribuidor allá en Chile, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Sí, Sócrates, hay una consulta de Álvaro Daniel Opaso. Sí. Dice, buenas tardes, aquí Álvaro. Si mal no recuerdo, mencionó que el equipo QX1 puede analizar hasta 8 blancos. ¿Qué ventajas tiene el poder analizar una mayor cantidad de blancos? Sí, efectivamente. Podríamos analizar una mayor cantidad de blancos, pero esto es un poco más estratégicamente, es un poco más costoso porque tendríamos que tener, por ejemplo, 2 ondas para un blanco, es decir, 2 ondas, una con FAM y una con HEX para el mismo blanco, dado que podemos hacer combinaciones de concentración de sondas y así aumentar hasta 10 o 12 blancos por muestra. ¿Qué ventajas tendría el evaluar varios blancos en una muestra? Por ejemplo, de hecho, esto ya también se está intentando o montar con el doctor Bastida un panel de virus respiratorios en el cual pudiéramos evaluar hasta 10 virus respiratorios en una muestra. Y esto a nivel de diagnóstico sería de bastante utilidad porque ya no tendríamos que hacer, por ejemplo, 4 o 5 reacciones con la misma muestra para tratar de identificar estos virus, ¿no? Esto se me ocurre en un panel de virus respiratorios, puede ser un panel de genes asociados a alguna neoplasia, a cáncer, también puede tener un beneficio en el paciente, ¿no? Evaluar un panel de mutaciones en una muestra y también pues puede ser un cambio de estrategia, por ejemplo, farmacológica para ese paciente si se detecta alguna mutación. Entonces, ese sería el beneficio de evaluar una mayor cantidad de blancos en una muestra. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por lo menos en el chat no hay más preguntas, Sócrates. Bueno, bueno, yo les agradezco la atención y la invitación a Galénica y bueno, si al final, durante el transcurso de la charla, hay preguntas, pues con gusto la resolvemos, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y bueno.